Aníbal Casas Arregui es consultor financiero, pero además un hombre que sigue muy de cerca todo lo que acontece con la economía. Además está en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Bueno, Aníbal, Mario nos la dejó picando acá, ¿no? Porque hay algunos aspectos como, por ejemplo, el tema presupuestario. Hay un presupuesto que indudablemente va a tener que ser retocado y retocado en unos cuantos miles de millones de pesos. Si estábamos haciendo fuera de cámara algún cálculo y estamos hablando de alrededor de 300.000 millones, ¿no? Es decir, una cosa realmente muy, muy preocupante, sobre todo por las cosas como vienen. Pero, a ver, la realidad es que si esto fuera la primera vez que ocurre, o sea, la ventaja es que cuando vos tenés un presupuesto subestimado es que después los gastos son discrecionales. O sea, todo lo que vos recaudes por encima de ese presupuesto, esencialmente hoy por una cuestión de impuesto inflacionario, que al final del día genera un aumento nominal de recaudación, el Poder Ejecutivo prácticamente lo distribuye con libre albedrío. Entonces, la subestimación del presupuesto, del crecimiento y de la inflación, es una herramienta que se viene usando de tiempos inmemoriales, ¿no? Sí, no es nuevo, en todos los gobiernos, siempre ha sido lo mismo. Entonces, a ver, lo loco es pensar, ¿sí?, que haciendo las mismas cosas vamos a cambiar algo. O sea, lamentablemente, no vamos a hacerle publicidad, pero ayer el amigo Melconian escribía en La Nación, dentro de esta definición de berretalandia que le da la Argentina, que, a ver, resume en una palabra, si se quiere, una situación en un término muy local. Esto que es todo atado con alambre, todo más o menos, que no terminamos de caer, pero claramente no estamos yendo. Y dice, mirá, si Cachanos que dice más o menos lo mismo. Bueno, a ver, que al final del día cualquiera, en Argentina discutimos cosas que ya en el mundo no se discuten más. O sea, nos quedamos en cosas, en falacias, si se quiere, o en teoremas, ¿sí?, donde no tenemos ninguna ninguna consecuencia práctica. Discutir la propiedad privada, discutir si el capitalismo como sistema genera valor, discutir que hay que tener una intervención del Estado, pero dejar que el sector privado, que es el que genera potencia, riqueza y crecimiento, actúe, son cosas que ya... A ver, vos tenés al lado nuestro Uruguay. Uruguay viene gobernado por un montón de... Involucionamos, eso es lo que pasa, Aníbal. A ver, pero no es de izquierda o de derecha. Claro. Ese discurso es, che, si vos sos un populismo que querés quedarte con una hegemonía de partido único, bueno, podés ir por este lado. Ninguna democracia occidental, de izquierda o de derecha, o sea, socialdemócrata o si querés liberal para nosotros o conservadora para otros, discute esas cosas. ¿Dónde se discuten esas cosas? En Rusia, en China, ¿sí?, en Venezuela. No, pero en China ya se sabe desde siempre que la propiedad privada no existe. Pero de alguna forma, fíjate vos, que en realidad hoy sí existe. En la práctica existe, controlada por el partido, pero han dejado... Hoy hay más multimillonarios en China que en ningún lugar del mundo. ¿Qué te parece? Todas las tiendas de lujo en Europa tienen a alguien que habla chino. Sí. Es decir, por lo menos antes de la pandemia, no sé ahora, pero... no, sigue habiendo. Entonces, son cosas que ya están fuera de discusión. Y nosotros seguimos cuestionándonos eso, o sea, a ver, este impuesto a las grandes fortunas, como decía un empresario el otro día, a ver, 2 millones de dólares, que en teoría es eso, en ningún lugar del mundo es una gran fortuna, y aparte en ningún lugar del mundo se le ocurriría a alguien cobrarle como una gran fortuna lo que uno tiene invertido en una empresa, que es la que produce riqueza. En el mundo se bajan los impuestos a las empresas y se suben a las personas físicas. Acá estás bajando las personas físicas y subiéndolo a las empresas. Claro, pero es que bajar a la persona física rinde votos. Bueno, pero a ver, entonces terminamos. Los votos son iguales. ¿Por qué va a cambiar este tema de el largo plazo? Más allá de si tenemos el dólar quieto o no quieto. En la Argentina, cuando el dólar sube y todo está bien, parecería que todo está mal. Y en la Argentina, cuando el dólar más o menos está estabilizado por el mecanismo que sea, pero de fondo ves que hay un montón de desequilibrios que lo único que hacen es aumentar, parecería que vamos más o menos tranquilos. Y mirá, hoy la realidad que lo único que estamos haciendo es acumular problemas, ¿sí?, que bueno, medianamente con la cosecha de soja y demás, porque estos precios internacionales que mencionaba Mario hace un ratito son espectaculares, son digamos, excepcionales. Y que pueden seguir estando, porque los ciclos de commodities a veces duran un par de años, pero pueden desaparecer. Hoy, no solamente el ciclo de commodities, de vuelta a todo este tema de la pandemia, más allá de las consecuencias sobre la salud, y no estoy mencionando eso, que es muy malo, y sobre una consecuencia de corto plazo de un año de situación muy, muy grave, ha generado una liquidez en el mundo mucho mayor
a la que generó la anterior crisis, que también la aprovecharon, o desaprovecharon en realidad los Kirchner, ¿sí? Por la cantidad de emisión que se generó en todos los países del mundo, especialmente Estados Unidos. Hoy la tasa de interés a niveles muy bajos, porque se escucha ahora que la tasa subió, la tasa hoy a 10 años sigue más baja que en marzo del año pasado, y con Trump llegó a estar en el 4% y está en el 1,70%. Sí, los países vecinos nuestros, no estoy hablando de Suecia, no estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Paraguay, de Chile, de Uruguay, de Perú. De Bolivia mismo. Se endeudan a tasa de 3, 3,5%. Ninguno tuvo que entrar en default. Somos uno de los pocos casos excepcionales que después de reestructurar la deuda, como se hizo en agosto, septiembre del año pasado, tenemos los títulos cotizando un 30 o 40% por debajo. Es que además con cada declaración política que se hace por parte de los máximos dirigentes del país, Cristina, Fernández, Alberto, es decir, cada vez que hay una de esas declaraciones, inmediatamente esto repercute en el precio de los bonos. Es decir, cada vez, porque en realidad cada vez la menor gente, la confianza. La gente no quiero decir una palabra que va a sonar muy violenta, pero la gente tiene sus bonos ya diciendo, bueno, los aguanto, no valen nada, y siguen bajando, y se está empezando a dar el hecho de que, para un fondo de inversión internacional que tiene un 2% o 1% de invertido en la Argentina, dice, vende, pero no vale nada, vende, no quiero saber más nada. Es como esta planta en el sur que hace un tiempo vendió la compañía por $1. Sí, sí. Pues no la pueden regalar porque se quedan con la contingencia. El hecho de venderla por $1 es, me saco el problema, no quiero saber más nada. Y el problema más grave, Gustavo, es que eso ya pasó en la Argentina en otro momento. Exacto. Por ejemplo, 2001, 2002, ¿sí? Donde sí iban los internacionales, pues no entendían nada, corralito, corralón, reprogramación. Pero lo que se están yendo ahora son los argentinos. La cantidad de gente que está mudándose para perder la residencia fiscal, la cantidad de gente que está de vuelta yéndose a hacer inversiones al exterior, cuando podría poner toda esa plata a trabajar acá para generar empleo, para generar riqueza para la Argentina. Por supuesto que ganarían dinero, pero sí es la esencia de esto. Pero dejarían esa plata y eso generaría, ¿sí?, un círculo virtuoso. No, lo estamos llevando a que se vayan a comprar campos a Paraguay o departamentos Uruguay o una cuenta en Estados Unidos. Efectivamente, se alquilan más campos en Uruguay últimamente para soja que lo que se está alquilando en Argentina. Pero es que con el rendimiento, Uruguay tiene mala tierra y un clima impredecible, pero con la soja $500, cuando vos ves lo que acá te pagan los dólares 90. Y sin retenciones. Bueno, acá te lo pagan 90 y con retenciones. Con el rendimiento, por más que sea malo, ganas mucho más plata sembrando en Uruguay en un campo malo que haciendo una cosecha excepcional en la Argentina en un campo bueno. Exacto. Entonces, pero son cosas que voy a decir, pero ya pasó, porque no es que hace un montón de tiempo que esto no pasa. Y bueno, por ahí estamos cometiendo un error después de 100 años. Hace 4 años teníamos un modelo bastante parecido, que seamos claros, el gobierno anterior tampoco tuvo la capacidad de corregir las cosas y lograr de encaminar. O sea, no estoy con esto diciendo, che, qué bueno fue el gobierno anterior, para nada. Creo que tendrán que hacer una fuerte autocrítica del manejo de la economía y de la política como consecuencia de ese mal manejo, pero lamentablemente por este lado es difícil tener un pronóstico optimista, decir, che, ¿el dólar cuánto vale? Mirá, la verdad que por ahora el gobierno está haciendo el rulo, o sea, el principal especulador financiero es el gobierno, que compra dólares 90 y los vende en el contado con liquidación de 140. Claro. Pero con eso simplemente está logrando mantener las cosas. Pero ahora se viene la segunda mitad del año, especialmente de abril en adelante, empieza a vencer toda la deuda que se emitió con mucho más fuerza a partir de marzo del año pasado. Sí, efectivamente. ¿Sí? Con lo cual vas a tener que hacer un esfuerzo mayor solamente para rolear, es decir, rolear es renovar esa deuda, pero aparte tenés un déficit fiscal proyectado de 5 o 6 puntos del PBI. Y aparte el déficit cuasi fiscal, recordemos, el fiscal es el del Tesoro y el cuasi fiscal es el del Banco Central, porque el Banco Central, para que no haya tantos pesos sueltos, paga una tasa cercana al 35-40%. Es increíble. Sobre una masa de plata que es enorme, con lo cual esa es una bola de nieve, donde, mirá, la van a poder pilotear por un par de meses, probablemente sí, si el mundo se le sigue alineando, y bueno, obviamente el tema COVID habrá que verlo, ojalá que no sea tan grave como en otros países como Brasil, no lo sabemos, pero a mediano plazo la situación no es sostenible y si esto no cambia de manera más o menos significativa, lamentablemente la perspectiva es de algún otro año de inestabilidad cambiaria, porque va a haber que licuar los pasivos del Banco Central, va a haber que licuar de vuelta el gasto público sobre una situación social que cada vez está más difícil con este nivel de pobreza que tenemos. Y el problema no es que, en el mundo
¿sí? La gente come, la gente gasta, ha habido problemas, pero el nivel de licuación de los salarios argentinos, porque la falta de productividad genera eso. O sea, cuando vos vas a ver el nivel de precio, cuando vos cargas nafta, el 50-60% de lo que pagas es impuestos. Exacto. Cuando vos comes, cuando vos compras pan, cuando vos... Sí. ¿Cuánto de eso es impuesto? Efectivamente. Entonces, decir, bueno, con ese nivel de presión impositiva es difícil que podamos cambiar algo esencialmente, y fundamentalmente lo que deberíamos ver, y quizás es el granito que necesitamos, es, empieza a cambiar. No vas a cambiar todo, es imposible solucionar todo de repente, pero mostrar que querés ir para otro lado. En la medida que vos sigas yendo para ese lado, probablemente las inversiones que son necesarias no van a venir, probablemente el Colón, en vez de poner más campo acá, va a hacer inversiones afuera, y solamente se van a hacer cuestiones marginales que no nos van a llevar a ningún lado. Creo que hay que ser prudente, hay que manejarse. Probablemente estos meses, insisto, depende del COVID, no tengamos tanto tumulto financiero. El problema es si el COVID viene fuerte y obliga de vuelta a una emisión algo descontrolada, o si en algún momento este mercado de pesos que hasta ahora se viene manejando con profesionalismo. Hay que decir que Guzmán, dentro de lo que hay, no es tan malo. Pelle no será wow, pero técnicamente es un tipo solvente, ¿sí? Pero bueno, vos podés manejar el desmanejo durante un tiempo. Después las consecuencias... Y hasta un cierto límite. Ese es el punto.